Llegamos al quinto encuentro. Dimos ya por finalizada la vuelta anterior, la clase anterior, todo lo que hacía referencia al pensamiento nacional justicialista, la obra y la doctrina del general Juan Domingo Perón. Y este encuentro y el que viene están abocados a el pensamiento nacional, como una categoría más amplia, si se quiere, de pensamiento nacional. Vamos a hacer un regreso en la cronología que habíamos trazado, porque el tema que hoy nos convoca es el pensamiento de Forja. Si recuerdan, en la primera de las charlas que tuvimos con el profesor Cajal, habíamos descrito dos fuerzas o dos tendencias políticas que de alguna manera contribuyeron al pensamiento nacional justicialista, que era por un lado la militancia de la Alianza Libertadora Nacionalista y por el otro lado Forja. Y hoy nos vamos a concentrar en este pensamiento que se realiza y que nace en el periodo de la década del 30, es decir, que tiene una continuidad posterior obviamente, pero como expresión política y de pensamiento que surge en esta época compleja, ¿no? La década del 30. Para eso nos acompañan acá dos docentes que son parte de la Cátedra de Pensamiento Nacional de las Facultades Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Sergio Leguizamón y el compañero Diego Ramírez, que son los que van a estar a cargo de la exposición. Así que les dejo la palabra para que comiencen con el tema. Muchas gracias, compañeros, por visitarnos. Gracias, compañero. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, como decía recién, hoy vamos a hablar de Forja, del pensamiento de Forja, haciendo hincapié en dos de sus principales figuras, que son Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. Yo en esta primera parte voy a explayar un poco más sobre el contexto histórico y los lineamientos generales del pensamiento de Forja, y me voy a centrar más en Arturo Jauretche, y luego Sergio en la segunda parte se explayará sobre los aportes no fundamentales de Raúl Scalabrini Ortiz. Bueno, Forja es una agrupación política, ¿no?, que nace en plena década infame, ¿no? Nace un 29 de junio de 1935, ahí en la calle Lavalle, en el sótano de la calle Lavalle. Arranca primero en un lugar ahí cerquita, pero rápidamente se mudan ahí al mítico sótano de la calle Lavalle, ¿no? Y fíjense esta cuestión hasta simbólica, podemos decir, cómo en plena oscuridad de la década infame el pensamiento de Forja surge desde el subsuelo, desde abajo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la concepción de los forjistas. Forja es una sigla que significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Ya en el nombre nos queda claro que es una agrupación política del radicalismo. Los que forman Forja son radicales irigoyenistas, ¿no? Forja, como dijimos, se forma en el 35, 2 años después del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen. Y como dato, ¿no?, el nombre Forja lo ideó, lo pensó Arturo Jauretche, y tomó la palabra de una frase de Hipólito Yrigoyen, que Hipólito Yrigoyen decía: todo taller de forja parece un mundo que se derrumba. ¿No? Una hermosa frase de Yrigoyen, de ahí que Jauretche toma la palabra forja y le agrega una palabra a cada letra, formando la sigla. Pero bueno, en este contexto de la década infame, ¿no?, década de corrupción política, fraude electoral y entrega básicamente del patrimonio nacional al capital foráneo, antes de que se forme Forja, en este periodo, hubo varios levantamientos, insurrecciones cívico-militares en contra del régimen corrupto de la década infame. Todos fueron aplastados inmediatamente. Pero en el último de los levantamientos de las insurrecciones, que se produce en Paso de los Libres, Corrientes, en el límite con
con Brasil-Uruguayana, participa Arturo Jauretche, ¿no? Un grupo está en Uruguayana, Brasil, y cruza a Corrientes Paso de los Libres, y bueno, son aplastados en el mismo día, hay más de 50 muertos. Y acá Jauretche cae preso, ¿no? Estuvo varios meses presos, y es en esta época donde escribe su primer libro, que es un largo poema gauchesco contando, ¿no?, lo que ocurrió en ese levantamiento. Que el libro es El Paso de los Libres, relato gaucho de la última revolución radical, que no sé si lo leyeron, pero estoy seguro que algún verso conocen seguro, porque varios de esos versos tuvieron trascendencia e incluso se siguen usando sin saber qué es de ese libro. Le cito uno nomás que es muy, muy conocido, que Jauretche dice en El Paso de los Libres: hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno con solo esta ley se rija, o es pa' todos la cobija, o es pa' todos el invierno. ¿No? Jauretche, ya el joven Jauretche contundente desde esa época. Y una particularidad de este libro es que el prólogo se lo escribió Jorge Luis Borges. Y digo particularidad porque creo que todos vamos a coincidir que el pensamiento de Borges está en las antípodas del de Jauretche. Pero en ese momento el joven Borges tenía, digamos, acercamiento a las posiciones nacionales, veía con simpatía el irigoyenismo, y bueno, después se hizo el peor de los gorilas que podía haber, era Borges, pero en ese momento estaba cercano a esas posiciones. ¿Y cómo le llega el texto de Jauretche? Jauretche le envía, estando preso, el texto a un amigo de él, Homero Manzione, un viejo radical irigoyenista, uno de los fundadores de Forja, que Homero Manzione, más conocido como Homero Manzi, ¿no? El poeta del tango, el letrista de tango, que principalmente es conocido por el tango, porque su costado político es silenciado, es escondido, pero fue un gran militante irigoyenista. De hecho, Jauretche siempre contaba que el que lo acerca a las posiciones nacionales fue Homero Manzi, es el que lo hace. Jauretche decía: a mí me hizo irigoyenista Homero Manzi. Bueno, Jauretche le envía el texto a Homero Manzi se lo muestra a su amigo Borges, y Borges le encantó, entonces pidió prologarlo. De ahí que Borges prologó El Paso de los Libres. Después Borges lo negaría esto, ya en su época gorila, lo negaba a Jauretche a tal punto que en una entrevista le preguntaron, un periodista, qué opinaba de Arturo Jauretche, y Borges dijo que yo no conozco a ningún señor Jauretche. Y más aún, después Borges publicó un libro donde puso todos los prólogos que él hizo alguna vez y omite a Jauretche totalmente. O sea, Borges escondía cualquier relación con las posiciones nacionales, pero bueno, el prólogo está, si ustedes compran el libro, está el prólogo de Borges. Después salió una segunda edición que se lo prologa a Abelardo Ramos, el Colorado Ramos, el intelectual de la Izquierda Nacional, que le reedita el libro y lo prologa él. Pero bueno, esto es en el contexto previo a la formación de Forja, ¿no? Estas insurrecciones que fueron totalmente aplastadas, ¿no? Y ahí también en la cárcel, y en esa experiencia, Jauretche conoce a varios de los que después formarán parte de Forja. Y después ocurre un hecho, van ocurriendo varias cuestiones, ¿no? Pero hubo un hecho puntual que quiero remarcar, que es el que llevó definitivamente a la formación de Forja, que es el levantamiento de la abstención electoral del radicalismo, ¿no? Recuerden, década infame, fraude electoral, corrupción política. Entonces el Partido Radical tenía una abstención electoral, no se presentaba a elecciones como forma de no solo de denuncia, sino de acción concreta en contra del régimen. Y, entre otras cosas, por gran presión de Gran Bretaña, que veía con malos ojos que el partido mayoritario sea ilegal, o sea, necesitaba para que todo ese sistema funcione que el partido mayoritario sea legal. Bueno, y ahí en el 35 la Unión Cívica Radical levanta, ya muerto Irigoyen, levanta la abstención electoral, y ahí los forjistas, los que iban a formar Forja, estos irigoyenistas, veían esto como lo que era, ¿no? Una aceptación a cómo estaba el sistema, ¿no? Una aceptación a ese régimen. Y ahí es donde se forma, unos meses después del levantamiento de la abstención radical, Forja. Además, denunciando de manera vehemente estos militantes lo que estaba ocurriendo, ¿no? El levantamiento de la abstención electoral como un ejemplo.
Pero en ese momento se estaba dando un proceso donde el Estado, o sea, el gobierno, llevaba adelante políticas que institucionalizaban nuestra dependencia a Gran Bretaña. Es decir, nosotros a través de mecanismos institucionales, nosotros no, el gobierno, pasamos a ser una colonia británica. Esto es lo que Forja llamó el Estatuto Legal del Coloniaje. Fíjense que no hablan de ilegalidad, hablan de Estatuto Legal del Coloniaje. Es decir, instrumentos institucionales que hacían que seamos una colonia británica. Un ejemplo, el más contundente, es el Pacto de Roca-Rússima. Entonces, en ese contexto y por esas situaciones nace Forja, una agrupación marginal dentro del partido, pero bueno, formaba parte del Partido Radical. Vendría a ser como, si tendríamos que verlo en lenguaje de hoy, sería la ultraizquierda del radicalismo, eran estos forjistas, ¿no? En su mayoría jóvenes. Los miembros fundadores, bueno, lo tenemos a Arturo Jauretche, Homero Mansi, como les nombraba hace un rato, Luis de Nepiane, Gabriel del Mazo, Scalabrini Ortiz, cercano, ¿no?, a los forjistas y formó parte también del proceso, pero no estaba afiliado a Forja, porque uno de los requerimientos para estar afiliado a Forja era estar afiliado al Partido Radical. Y Scalabrini Ortiz no estaba afiliado a Forja porque no estaba afiliado al Partido Radical ni quería afiliarse. Ya un visionario, Scalabrini, decía en el 35 que la Unión Cívica Radical no servía para nada. Que muerto Irigoyen, el partido había muerto. Y eso que no había conocido a De la Rúa todavía. Ya en el 35, Scalabrini, pero podemos decir, después Sergio se va a explayar más con Scalabrini, que la cabeza ideológica de Forja es Scalabrini Ortiz, ¿no? Ese es el gran pensador de Forja. Y luego había unos viejos irigoyenistas, ¿no?, más grandes, militantes irigoyenistas, que tuvieron una influencia fundamental en los jóvenes forjistas, ¿no?, que es Manuel Ortiz Pereira. No sé si lo escucharon alguna vez, porque es ¿alguien lo escuchó alguna vez? No, por desgracia es una persona bastante desconocida, silenciada, no se habla mucho de Ortiz Pereira. Hay algún que otro libro, hay un libro de Norberto Galazo, que se llama Manuel Ortiz Pereira, el precursor de Forja, pero después no hay mucho más, no es una persona de la cual desgraciadamente se lo tenga muy en cuenta, uno de los malditos vendría a ser. Bueno, y Ortiz Pereira tuvo influencia muy grande en los jóvenes forjistas, pero tuvo influencia particularmente en Arturo Jauretche. Esta forma que conocemos de Jauretche de hablar temas profundos y digamos, cuestiones complejas, pero en un lenguaje bien coloquial, campechano, hasta irónico que entiende cualquiera, esto lo toma de Ortiz Pereira. De hecho, Jauretche contaba siempre que Ortiz Pereira le decía, fíjese usted que en Argentina llueve riquezas, dicen que en Argentina llueve riquezas, pero resulta que los argentinos estamos todos secos. Y Ortiz Pereira decía que esto sucede porque la Argentina está techada y tiene dos canaletas, una que va a Londres y una que va a Nueva York. ¿No? Fíjense que con esta figura del techo está explicando el imperialismo, ¿no? Y Jauretche siempre contaba esto y agregaba después, para explicar al peronismo, decía que Perón no sacó el techo, porque no pudo, porque no lo dejaron, será tema de análisis. Lo que sí es seguro es que le hizo unos agujeros muy grandes y por primera vez en la historia argentina, los argentinos empezamos a recibir esa lluvia, es decir, esa riqueza. Entonces, fijémonos acá en la influencia de Manuel Ortiz Pereira, que se está explicando el imperialismo y la distribución del ingreso de una manera totalmente clara, concisa, sin grandes cuestiones académicas. Que así tuvo una influencia fundamental. Más aún, el Manual de Sonceras, que tal vez sea el libro más conocido que tiene Jauretche, esta cuestión de la soncera lo toma también de Ortiz Pereira. Ortiz Pereira hablaba ya en los 30 de aforismos sin sentido. Y precisamente las sonceras son eso, son aforismos sin sentido. Que así Ortiz Pereira tuvo una influencia fundamental en todos los forjistas, pero en Arturo Jauretche en particular. Luego no hay muchos libros, muchos trabajos sobre Forja, específicamente sobre Forja. Hay un libro del 70 al 72 de Miguel Ángel Sena, que se llama Forja, una aventura argentina, de Irigoyen a Perón, que es el primer trabajo que hay sobre Forja. Y después tenemos a Norberto Galazo,
que creo que en algunas de las clases anteriores lo han nombrado a Norberto, ¿no? Un gran historiador, discípulo de Arturo Jauretche, que si bien no escribió sobre Forja, en sus biografías de Scalabrini Ortiz y de Arturo Jauretche, bueno, le dedica bastante a Forja, pero bueno, dentro del marco de las biografías. Tal vez el libro más completo que hay sobre Forja, y es relativamente nuevo, ¿no? Se llama La forja del nacionalismo popular, que es de un sociólogo joven, Juan Godoy. ¿Estuvo Juan? Bueno, si ese que estuvo acá es el autor de ese libro, que es el trabajo más completo que hay sobre Forja. El prólogo es de Norberto Galazo, pero no sabía que estuvo acá Juan, un fenómeno. Digo, por si es un libro recomendable sobre este tema, es el más completo que hay. Y después que Juan José Hernández Arregui, que es lo que yo particularmente voy a tomar. Juan José Hernández Arregui es el gran intelectual, ¿no?, de la izquierda nacional y del campo nacional en general, ¿no? Tal vez el más grande intelectual argentino del siglo XX sea Hernández Arregui. En su libro La formación de la conciencia nacional le dedica un capítulo a Forja, que es Forja, la lucha popular por la liberación nacional. Y ahí marca, entre otras cosas, 6 aspectos generales, que es lo que nosotros vamos a tomar de Forja, ¿no? 6 lineamientos ideológicos y de posicionamiento para sintetizar el pensamiento de Forja, ¿no? El primero, dice Hernández Arregui, dice que Forja es un retorno a la doctrina nacionalista, aunque vacilante, de Irigoyen. No, primero, bueno, aclara aunque vacilante de Irigoyen, porque el gobierno de Irigoyen tuvo, como cualquier proceso político, sus claros y sus oscuros, pero Arregui dice que Forja toma los aspectos, los mejores aspectos, los más positivos de ese nacionalismo de Irigoyen, ejemplo YPF, digamos, defender el patrimonio nacional frente a las potencias extranjeras. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Un mismo tiempo, bien. Hago un paréntesis para hablar de nacionalismo. ¿A qué nos referimos con nacionalismo, no? Porque tengamos en cuenta que Uriburu, el que hace el golpe del 30, era nacionalista, ¿no? Estamos hablando que era un nacionalismo reaccionario. Y el nacionalismo de Forja no tiene que ver con eso. Es un nacionalismo profundamente popular, donde la noción de nación y la de pueblo están vinculadas de manera estrecha, ¿no? El pueblo como centralidad de todo para Forja. El Forja es un nacionalismo popular que no tiene que ver con ese nacionalismo reaccionario, muy en boga en esa época, además. De hecho, Jauretche, en este tono siempre así coloquial y para explicar fácil, él contaba que cuando hablaba o cuando discutía con los nacionalistas reaccionarios les decía: el nacionalismo de ustedes se parece a un hijo, al amor de un hijo frente a la tumba de un padre. En cambio, nuestro nacionalismo se parece al amor de un padre frente a la cuna de un hijo. Es decir, decía Jauretche, para ustedes, los nacionalistas reaccionarios, la patria se realizó y fue derogada. En cambio, para nosotros, la nación está naciendo todo el tiempo, la estamos construyendo. Y eso es, lo explicaba así de manera sencilla para marcar la diferencia entre el nacionalismo popular y el nacionalismo reaccionario. Y más aún, en la década del 30, hablar de nacionalismo, igual no tanto en la década del 30, hoy también, uno habla de nacionalismo y se lo relaciona más con el nacionalismo europeo, ¿no? Con los fascismos. De ahí que Jauretche va a hablar de nacional y no nacionalista, ¿no? Jauretche ahí habla de pensamiento nacional y no de pensamiento nacionalista, precisamente para hacer esta diferenciación con el nacionalismo reaccionario, pero bueno, el nacionalismo de Forja es un nacionalismo popular. Eso como el primer aspecto central. Luego continúa Arregui. Bueno, Forja retoma en su contenido originario los postulados ideológicos de la reforma del 18, que muchos forjistas participaron. En un tercer aspecto, y esto es fundamental y central en Forja, su pensamiento no muestra influencias europeas. O sea, el pensamiento de Forja es profundamente argentino e hispanoamericano. Eso es otro de los aportes a la hora de pensar, pero tengamos en cuenta que hoy es algo normal y sencillo que nosotros hablemos de esto, pero en ese momento hablar de la unidad latinoamericana no estaba en la política diaria argentina. Y esto
fueron influenciados por varios, pero particularmente por Manuel Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte es gran intelectual, gran pensador, gran militante argentino, que recorrió toda América Latina, ¿no?, en su prédica de la necesidad de la unión latinoamericana, ¿no? Manuel Ugarte es uno de los grandes pensadores que tenemos. Después fue embajador de Perón, en el gobierno de Perón, pero más que nada la influencia fue de Manuel Ugarte en esta cuestión de la patria grande hispanoamericana. Y pensamiento argentino también, y acá hago un paréntesis, tiene que ver con el pensamiento nacional, pero muchas veces se confunde, o lo hacen confundir a propósito, de emparentar el pensamiento argentino o el pensamiento nacional con una cuestión autóctona de Argentina, y punto. Y el pensamiento nacional al que se refiere Forja no tiene que ver con lo autóctono únicamente, tiene que ver con pensar la realidad en función de nuestros propios intereses. No desechan las ideas extranjeras, toman las ideas extranjeras adaptándolas a nuestra realidad. De ahí es que hablamos de un pensamiento profundamente argentino. Insisto, no por lo autóctono, sino tomamos ideas de todos lados en función de nuestras propias necesidades, en función de nuestro contexto, de nuestro contexto político, social y cultural. Después, siguiendo la misma línea, Cigarregui, Forja sostiene la tesis de la revolución hispanoamericana en general y argentina en particular, asentada en las masas populares. Nuevamente, el pueblo como centralidad de todo. Insisto, esto para nosotros los peronistas parece algo normal, en esa época no era normal. O sea, Forja pone al pueblo como la centralidad de absolutamente todo. Luego, bueno, Arregui nos cuenta que es un movimiento ideológico de clase media, de sus capas más bajas, digamos, Forja. Y el sexto punto, y el último, dice, en su posición antiimperialista Forja enfrenta tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos en un doble enfoque nacional y latinoamericano, ¿no?, con la misma idea. Pero ¿por qué acá repite esto y lo recalca de esta manera? Habla de imperialismo yanqui y de imperialismo británico. Y esto es, digamos, central en el aporte de Forja, que lo descubre, vamos a poner descubre entre comillas, lo pone sobre la mesa, que en ese momento, en el ámbito político, en el ámbito intelectual, en el ámbito académico, se hablaba de imperialismo, pero del imperialismo yanqui. Y el imperialismo yanqui a nosotros no nos afectaba tanto. A nosotros el imperialismo que realmente nos afectaba era el imperialismo inglés. De hecho, éramos una colonia británica, pero en el ámbito intelectual se hablaba del imperialismo yanqui. De ahí el aporte fundamental de Forja de poner sobre la mesa de manera vehemente el hecho de que éramos una colonia británica. De hecho, el lema más conocido, más importante de Forja es: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Estos son los lineamientos generales, ¿no?, de Forja. Pero ¿cuál era su acción? ¿De qué manera se desempeñaba en esto? Podemos decir que la acción de Forja se desarrolló particularmente en tres frentes. El primero, el partidario, o sea, dentro de la Unión Cívica Radical. Si bien, como decía hace un ratito, la agrupación Forja era marginal dentro del partido, dieron esa disputa política. Ese como el primer frente, dieron disputa política dentro del Partido Radical. Un segundo frente también importantísimo es el tema de la comunicación, el tema esto de los eslogan, los folletos, investigaciones, ¿no? Acá el que tuvo un aporte fundamental fue Scalabrini Ortiz, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los cuadernos de Forja, ¿no?, estas investigaciones y publicaciones propias que hacía la agrupación, que pusieron sobre la mesa temas que no se venían hablando, que no existían esas investigaciones. Después eso va a hablar Sergio, porque Scalabrini Ortiz es fundamental en ese sentido. No hay tanto Jaureche, tal vez, que Jaureche era más el que craneaba esta cuestión de pensar eslogan, de cómo enganchar, de cómo... Una comunicación muy moderna. Hoy que es todo rápido, hoy no sé, que en TikTok hay que decir una frase para enganchar y después desarrollar. Eso Jaureche lo pensaba ya en el 30. O sea, ponía un afiche, título grande, preguntándose, ¿los argentinos somos sonsos? Entonces eso llamaba la atención porque no era un lenguaje muy común en la época y a partir desarrollaba la idea. Y fíjense los cuadernos de Forja, Homero Mansi, no recuerdo si tenía unos vecinos, pero eran amigos de él, unos militares a los cuales Homero Mansi les daba estos cuadernos. Y esos militares, a su vez, los cuadernos de Forja, se lo mandaban a un amigo
de ellos que estaba en ese momento en Italia. Ese amigo militar de ellos que le enviaban los cuadernos de Forja era el general Juan Domingo Perón. En ese momento no era general. O sea que los cuadernos de Forja los leía Perón ya en la década del 30. Ya 10 años antes de que exista el peronismo, Perón leía, o sea, tiene muchos contactos con estas ideas, como vamos a ver, fundamentales en lo que después fue el peronismo. Y luego un tercer frente es la lucha en la calle, la acción directa. En los 10 años que duró Forja, hizo miles y miles de actos, conferencias, en plazas, porque primero arrancaron con algo chico, después sí se hicieron en teatros. Aprovechaban las movilizaciones que había que no tenían que ver con Forja, iban los de Forja y se paraban y empezaban a hablar y predicarse, una militancia vehemente y ejemplar, ¿no? O sea, dieron la lucha tanto en el partido como en la comunicación y en la investigación, y también, bueno, la lucha en la calle. Y estos aportes de Forja, si bien dieron la lucha partidaria y todo, no tuvieron tanto impacto en la política. O sea, no puedo decir que fracasaron en ese aspecto, no es fracaso la palabra, pero Forja no prosperó políticamente en el armado político, pero sí en el ámbito de ideas. Las ideas que aporta Forja fueron determinantes para toda la política argentina de ahí en más, no solo en el peronismo. Cambió toda la política argentina de ahí en más. Entre otras cosas, por lo que hablábamos antes, por esto de desenmascarar el estado de dependencia que teníamos. Fundamentalmente por el aspecto económico, que eso lo va a desarrollar Sergio en un rato. Yo me voy a detener en el aspecto cultural, porque los forjistas, ¿qué decían? Esa dependencia económica está también sostenida por lo que nosotros llamamos la colonización pedagógica, la colonización cultural. Hoy se apropiaron, ¿no?, los que gobiernan del término la batalla cultural. Bueno, Forja dio esa batalla cultural y la ganó. Tal vez no partidariamente o políticamente, pero sí el impacto que tuvo en toda la vida política argentina. Y acá lo cito a Jauretche respecto a esto, muy cortito. Jauretche dice: a la estructura material de un país dependiente corresponde una superestructura cultural destinada a impedir el conocimiento de esa dependencia. O sea, dicho de otra manera, no me quiero poner en psicólogo, pero si alguien fue al psicólogo, conoce a alguien que fue al psicólogo, cuando uno quiere resolver un problema que tiene, o al menos empezar a abordarlo, lo primero que tiene que ser es consciente que tiene ese problema. Bueno, para salir de la dependencia en la que estamos, lo primero que tenemos que ser es consciente, decían los forjistas. Tenemos que entender que somos un país dependiente. Y más allá de la cuestión económica, la colonización pedagógica ahí cuenta con un rol central, que los argentinos no tengan el conocimiento de su propia realidad, no sepan cómo funciona y que somos un país dependiente, y por lo tanto todo lo que construyamos se va a caer, porque partimos de una lectura de la realidad equivocada, errónea en realidad, no equivocada, porque esto tiene que ver la colonización pedagógica. Y esto es uno de los aportes fundamentales de Forja. Distintos mecanismos. Por citar un ejemplo, para no irme de tiempo, ¿no?, es la historia. ¿No? Forja dice que los forjistas decían que la falsificación de la historia es uno de los aspectos más importantes para profundizar esta colonización pedagógica. Pero la diferencia y el aporte que hace Forja, que es que cuando habla de falsificación de la historia, no se refiere a porque nos den datos falsos de esa historia. La falsedad tiene que ver con otra cosa. Es decir, la historia oficial de Argentina, que es la mitrista, la historia liberal conservadora, que sigue estando hasta el día de hoy en la columna vertebral, es esa historia que se construyó después de Caseros, después de Pavón, principalmente, ¿no?, con Mitre a la cabeza, es una interpretación de la historia. Como bien nos explica Norberto Galasso, que ustedes dijeron que lo vieron acá. Norberto Galasso dice que la historia se sostiene principalmente en dos columnas. Por un lado, los hechos concretos, las cuestiones que hacen que nosotros sepamos que los hechos del pasado ocurrieron. Es decir, documentos, cartas, testimonios, piezas arqueológicas, todas las cuestiones que hacen que nosotros sepamos que un hecho ocurrió. Esto es lo que la academia dice la heurística. Y después está la interpretación que hace el historiador sobre esos acontecimientos, que esto en la academia también se llama la hermenéutica.
En la interpretación es subjetiva, porque es la visión política que tenga el historiador a la hora de hacer esa lectura. Y los forjistas dicen que eso no está mal, es normal, así se estudia la historia, depende de la subjetividad de cada uno. Lo que es falso, dice Forja, es que esa interpretación de la historia se nos presenta como la historia objetiva, como lo que ocurrió y punto, y todo lo que sale de ahí es adoctrinamiento. Y esto se hace a través de las instituciones educativas, de toda la superestructura cultural. Cine, teatro, bibliotecas. Entonces, eso es lo que hace falsa a la historia, dicen los forjistas, y principalmente Jauretche. Esto años después Jauretche lo profundiza en un libro que recomiendo, que es Política Nacional y Revisionismo Histórico, donde profundiza esto, y nos dice Jauretche que lo que se nos presenta como historia es en realidad una política de la historia, donde esta es solo un instrumento de fines más vastos, que es precisamente esto que hablamos, que los argentinos no comprendamos cómo funciona el presente para no poder construir nada futuro. Porque Jauretche, ¿cómo define la historia? Jauretche define que la historia es la política del pasado, no los hechos del pasado, no los acontecimientos del pasado, sino los procesos políticos del pasado que nos llevaron a nuestra realidad. Es decir, Jauretche, ¿qué nos dice? Y los forjistas en general, para construir políticas a futuro que perduren, que sean en beneficio del pueblo, tenemos que partir de una base sólida, que es la correcta comprensión de nuestra realidad. Y para comprender nuestra realidad tenemos que entender los procesos políticos que nos llevaron al presente, es decir, la política del pasado. Esta falsificación hace que nosotros nunca podamos construir nada porque vamos a partir de una realidad que no existe, valga la redundancia. Y no me quiero pasar a tiempo, ahora sí, para ir cerrando. Entonces, estas cuestiones que estamos viendo, hay muchas que se emparentan directamente con el peronismo, ¿no? Esta cuestión de la dependencia, de salir de la dependencia, de contar la verdadera historia. Porque podemos sintetizar que Forja fue un puente entre los dos movimientos de masa de la primera parte del siglo XX, ¿no? Fue un puente entre el irigoyenismo y el peronismo. Estuvo justo en el medio, unió esas dos corrientes. Y fíjense, para ser contundentes, ¿no? Les leo una línea de un discurso de una conferencia de Jauretche en Forja, ¿no? A ver si les suena. Jauretche dice, en Forja, así la emancipación económica y la justicia social serán el complemento indispensable de la independencia política. ¿Les suena esto? Justicia social, independencia económica, soberanía política, las tres banderas del peronismo. O sea, más allá de que Perón leía los cuadernos de Forja, estas ideas después se ven plasmadas, el peronismo las toma claramente. Más allá que el peronismo no solo toma estas ideas del nacionalismo de Forja, también toma la doctrina cristiana y otras cosas, pero la influencia de Forja fue fundamental en el peronismo. Bueno, y para cerrar, bueno, ¿en qué año se disuelve Forja? Se disuelve un 17 de octubre de 1945. En realidad oficialmente se disuelve unos meses después, creo que en octubre, cuando se anuncian las elecciones, saca el documento Forja oficial, pero más que nada por iniciativa de Jauretche hay un primer comunicado, que es el 17 de octubre del 45, donde se disuelve Forja, ¿no? Viendo que en esta revolución nacional que estaba emergiendo, estaba absolutamente todo lo que venían predicando los forjistas hace 10 años. Es decir, el pueblo en la centralidad de la política argentina. Entonces Forja dura 10 años y termina con el inicio del peronismo. Y ahora sí, para cerrar mi parte, así no me paso de tiempo, ¿recuerdan que hace un ratito hablamos del eslogan principal de Forja, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre? Les quiero leer el folleto de donde sale ese eslogan, es muy cortito, ¿no? Esto tiene una vigencia absoluta. Esto parece, si yo les digo que lo escribieron la semana pasada, todos me creen porque tristemente tiene mucha actualidad. Digo tristemente porque eso quiere decir que muchos de los problemas que teníamos en la década del 30 siguen siendo los mismos, ¿no? Pero bueno, cierro con el folleto de Forja. Dice, en el territorio más rico de la tierra, Argentina, vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Nuestra miseria se debe a que somos una Argentina colonial.
hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Por ello, queremos ser una Argentina libre de todo imperialismo extranjero, cualquiera sea su ideología con que pretenda encubrir nuestra explotación. Sin ello no podrá existir libertad, democracia y justicia. Luche con nosotros para recuperar la patria para el pueblo argentino. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora continúa el compañero Sergio. Antes, paréntesis, hoy no traje la listita. Mándeme un mensajito con el número de DNI, así yo después lo paso para la asistencia. ¿Sí? Y ahora, compañero, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer la invitación de Andrés. La verdad que es un orgullo para la cátedra estar acá. Nosotros, más allá de venir de la universidad, somos militantes. Recién Andrés, cuando nos presentaba, comentaba que somos de la Cátedra de Pensamiento Nacional de la Universidad de Lomas, y nuestra materia no es una materia que viene de la CONEAU, ¿no? y que tiene la aprobación académica, sino que surge de la disputa política que en un momento nosotros, cuando teníamos 20 y pico de años, en el Centro de Estudiantes empezamos a dar. Hicimos una agrupación porque no nos parecía cómo funcionaba la universidad, en realidad la facultad en este caso, y cuando en esa construcción política nos dio un poquito para condicionar, dijimos, no queremos cargo, no queremos nada, queremos un espacio donde los estudiantes de la facultad puedan conocer esto que acá estamos debatiendo. Así que por eso, como somos militantes, somos peronistas y no somos académicos que venimos de la universidad y de los libros, estar hoy acá es un orgullo pero inigualable y es un día histórico para nosotros que nos reciban en esta casa tan hermosa. Así que bueno, eso en primer lugar, agradecerles a la invitación y que hayan venido hoy a participar del encuentro. Como recién decía Diego, vamos a trabajar un poquito el pensamiento de Scalabrini Ortiz, ¿sí? Y para empezar, me gustaría leerles, bueno, Diego cerró leyendo, yo voy a abrir leyendo, uno de sus libros más famosos, Política Británica en el Río de la Plata. Nosotros en la cátedra, cada vez que empezamos la materia, siempre a los pibes y a las pibas los recibimos con esta frase, como para que vean de qué se trata todo esto. Dice Scalabrini: el imperialismo económico encontró aquí campo franco. Bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que los textos aseguran. Este libro no es más que un ejemplo de algunas de esas falsías. Volver a la realidad es el imperativo inexcusable. Para ello es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa y una resolución inquebrantable de querer saber exactamente cómo somos. Bajo espejismos tentadores y frases que acarician nuestra vanidad para adormecernos, se oculta la penosa realidad americana. Ella es a veces dolorosa, pero es el único cimiento incorruptible en que pueden fundarse pensamientos sólidos y esperanzas capaces de resistir a las más enervantes tentaciones. Fíjense en qué fuerte que es lo que dice Scalabrini. Todo lo que nos rodea es falso o es irreal, dice en un momento. No digo, es realmente impactante, porque como decía Diego, él va a tener el trabajo de ir descubriendo, ¿no?, por qué nuestra realidad es como es, por qué nuestro drama americano acontece, ¿no? Y Diego lo mencionaba cuando iba contando el pensamiento de Forja. La realidad nuestra es la realidad de una semicolonia. Es lo que plantea Scalabrini. ¿Por qué una semicolonia y no una colonia? ¿No? Digo, propiamente dicha. Una colonia, bueno, está ocupada por las fuerzas militares. Una colonia es Malvinas, hoy en día. ¿No? Hoy en día tenemos una colonia que es Malvinas todavía, y todavía el imperialismo británico del que hablaba Diego y del que hablaban recién cuando repasaba el pensamiento de Forja. Una semicolonia como la nuestra
tiene la apariencia de ser una nación soberana, ¿no? Digo, nosotros cada 2 años el sistema nos invita a ir a votar y a ir a elegir, ¿no?, nuestros representantes en el Estado. Tenemos bandera, tenemos himno, tenemos símbolos patrios, todo lo que hace una nación, ¿no?, soberana. Sin embargo, dice Scalabrini, la realidad es que los principales decisiones que hacen al destino de nuestra patria no las tomamos nosotros, sino que las toma el imperialismo. Por eso decíamos recién en el repaso de todo lo que él nombraba como falsedades, dice, son falsas esas disyuntivas políticas que nos proponen. En el contexto de Scalabrini, todo esto era bastante novedoso, digo, él tuvo que descubrirlo. Nosotros, en la última elección, si no me equivoco, fue después de las PASO, creo. Nuestro candidato salió a decirlo así abiertamente, bueno, hizo una devaluación fuerte, ¿no? Se le va a decir que la devaluación la había hecho porque se la había pedido el FMI. Así, en los medios. Y nadie se horrorizó. En el contexto de Forja, ellos tuvieron que descubrir que la deuda era un mecanismo de dominación. Hoy nosotros somos perfectamente conscientes de eso. Y sin embargo lo tenemos naturalizado. Tanto que en un contexto electoral, nuestra fuerza política es capaz de decirlo abiertamente. Entonces, ¿de qué sirve una elección si la decisión la va a tomar el FMI? ¿No? Digo, ¿qué estábamos decidiendo? ¿Qué estábamos eligiendo? Bueno, de esto se trata el pensamiento de Scalabrini Ortiz en particular y de Forja en general, ¿no? De ir trabajando y descubriendo por qué nuestro drama. Bueno, una explicación es esta, ¿no? Porque está el imperialismo permanentemente influyendo sobre nosotros. Y como decía Diego recién, nuestra realidad es una realidad de dependencia. Dependencia económica, dependencia política, ¿sí?, que tiene sus consecuencias, ¿no?, que la vemos nosotros todos los días en la calle. Digo, uno se sienta acá nomás, ¿no?, a tomarse un café, acá un par de cuadras y pasan, ¿no?, cada 2 por 3 familias pidiendo una moneda. Y nuestro colonialismo mental, que hablaba recién Diego, nos hace, bueno, capaz que le damos una moneda, capaz que no, pero seguimos nuestra vida como si nada, ¿no? Ahí también está nuestra conciencia colonizada, como también naturalizamos eso, ¿no? También tenemos vecinos que todo el tiempo se multiplican, ¿no?, en las esquinas, teniendo que salir a vender tortillas, ¿no?, en cada esquina de cada barrio, salir a juntar cartones. Digo, hoy pasa por ahí la colonialidad. En el contexto del que hablaba Jauretche y nos contaba recién Diego, el contexto donde la historia era manipulada, ¿no?, para de alguna manera justificar determinado proyecto político, en la actualidad eso no tiene tanta potencia, tanta fuerza. Los mecanismos son otros, ¿no? Un mecanismo es esto de naturalizar, de que todos los meses se vuelve una cifra en los medios, la pobreza que crece permanentemente, ¿no?, que más de la mitad de los niños de Argentina son pobres y es un número, ¿no? Y bueno, ahí está el colonialismo, ¿no?, en esto de no ponerlo en su lugar real, de no esclavizarnos y simplemente naturalizarlo. Bueno, vamos a trabajar un poquito lo que pasaba en el contexto de Scalabrini Ortiz, ¿no? Él, uno de sus principales descubrimientos tiene que ver con el estudio que hizo de los servicios públicos en general, ¿no?, y de cómo estaba realizado, ¿no?, el ferrocarril, ¿no?, todo el tejido de vías del ferrocarril en particular, ¿no? Y él descubre, ¿sí?, que la red de ferrocarril no estaba realizada para conectar a todos los sectores productivos del país. No, todas confluían en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en el puerto. Estaba realizado para el saqueo, ¿sí?, para llevarse todas nuestras riquezas, ¿no? Este es uno de sus descubrimientos más fuertes y todo su pensamiento después va a tener que ver con ir descubriendo eso que él llama la política invisible,
¿no? Porque la política visible, esta que decíamos recién, ¿no? Los partidos políticos discutiendo, la política, ¿no? Con sus dirigentes intercambiando ideas, yendo a una elección y demás. La política invisible es esa, ¿no? Son esos mecanismos de dominación que no terminamos de advertir y que son cada vez más sofisticados. O no, porque, insisto, en el contexto de la década del 20 y del 30, capaz que eran sofisticados. Hoy son escandalosos. Antes de venir para acá estaba repasando, por ejemplo, ¿no? Uno de los factores fuertes que hace de nuestra dependencia tiene que ver con quienes protegen, quienes cuidan los ahorros nuestros, ¿no? Las sociedades en un momento dijeron, che, estaría bueno que tengamos bancos, ¿no? Para llevar adelante todo un proceso en el cual podamos ahorrar y que podamos tener créditos, ¿no? Digo, el banco existe para eso. En algún momento a alguien se le ocurrió y dijo, che, hace falta algo, ¿no? Que le permita a la sociedad tener crédito flexible para poder progresar. Bueno, en la Argentina, estaba viendo hoy las estadísticas que son del año pasado, pero son muy actuales. El 40% de los depósitos son cooptados por los 10 bancos más importantes. De esos 10 bancos, 6 son extranjeros. 6, más de la mitad. Entonces, digo, no es tan complicado, ¿no? Pensar de que esa función social que tienen los bancos, ¿no? Que es de dar crédito para que la población pueda tener proyectos, pueda progresar, pueda un particular, bueno, acceder a una vivienda, ¿no? Que hoy eso nos parece, ¿no? Una cosa, digo, para la generación nuestra, la de Diego y la mía, que tenemos 30 y pico, es algo imposible tener una casa propia. Para la generación que viene, probablemente va a ser el auto eso, ¿no? Que también ya está es casi imposible. Yo sí le pongo a los estudiantes que cuando van a cursar, pongo el ejemplo de mi viejo, que es el ejemplo probablemente también de sus padres, seguro. Mi viejo nació en el Chaco, Campo Largo se llama el lugar. El Chaco, monte, digo, no crece nada, ahí pobreza absoluta. Él era uno de los hijos de ahí de por el medio de una familia de 11 hermanos, digo, drama, pobreza absoluta, total. Se viene a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, primero se instala en una villa miseria, ahí en Sarandí, conoce a mi vieja, y empieza a trabajar en una fábrica que producía mercadería para pizzerías. Trabajó ahí toda su vida. Toda su vida él manejaba una máquina donde tenían que envasaban tomate triturado para las pizzerías. Bueno, en ese trabajo, primero se compró una motito, después un autito, después pudo comprarse un terreno en Guernica y se hizo una casa y pudo hacer que sus hijos vayan a la universidad, por ejemplo, con ese trabajo. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Eso hoy es algo que no sucede en absoluto. Digo, se ha vuelto más bestial el sistema. Porque no estamos hablando, digo, obviamente mi viejo trabajaba bajo condiciones capitalistas, de explotación, digo, de 8 horas, 10 a veces, digo, no es que, bueno, no, un obrero. Y sin embargo, digo, la movilidad social estaba permitida hace 40 y pico de años. Hoy el sistema está cada vez más cruel, hoy un mecanismo de dominación fuerte es la inestabilidad permanente, la precariedad, ¿no? Laboral, y sobre todo son los jóvenes los que sufren eso, ¿no? Hoy estamos sobreformados, hoy tenemos, no sé, vamos a la universidad, tenemos posgrado y demás, y la verdad que no es garantía de nada. Mi viejo hasta cuarto grado había ido mi viejo, por ejemplo. No, y incluso me acuerdo cuando yo era chico, el objetivo era terminar el secundario, porque en ese contexto todavía servía para algo. Hoy el secundario en términos reales no tiene repercusión a la hora de conseguir un trabajo. Digo, toda esa inestabilidad que parece fruto del azar es un mecanismo de dominación. Si una población es inestable y tiene que estar permanentemente, ¿no?, pensando en qué va a pasar mañana, porque no lo tengo claro, no lo tengo seguro, bueno, es bastante evidente que como nación, digo, el proyecto de liberación del imperialismo no es algo que no nos
que no lo pensamos jamás, porque estamos pensando en si vamos a comer mañana, si vamos a comer a la noche. Digo, esa inestabilidad es planificada y es parte de estos mecanismos de dominación de los que hablaba Forja. Por eso, a mí Forja me encanta, me parece que nos dio basamentos muy fuertes para pensar nuestra realidad. Sin embargo, ¿no? Es preciso, bueno, actualizar y seguir viendo cómo funciona hoy esa colonialidad. Porque seguimos siendo dependientes, nos naturalizamos a la dependencia, pero bueno, los mecanismos son cada vez o más sofisticados o digo, más brutales, porque son más pornográficos, son más evidentes, ¿no? Y sin embargo siguen funcionando de una forma muy letal. Yo soy docente, trabajo en la secundaria, doy clases en la escuela. Y en el contexto de Forja, ¿no? Como decía recién Diego, Jauretche se encargó bastante, ¿no? de hacer la denuncia de la escuela que funciona a contrapelo de la vida, ¿no? Que los conocimientos que se ven ahí están falseados para generar una conciencia que no es la nuestra. Digo, un montón de cuestiones que en su momento funcionaban. Hoy el mecanismo de dominación que utiliza la escuela es un mecanismo, digamos, de no enseñar casi, ¿no? Digo, la realidad es que hoy tenemos en la Argentina pibes y pibas que van a quinto grado, sexto grado y todavía no saben leer y escribir. Está pasando eso hoy. ¿Sí? Acá muchos hacen que sí con la cabeza porque lo saben, porque son militantes, porque conocen la realidad nuestra, ¿no? Y ocurre eso. Hoy en la universidad nosotros recibimos pibes y pibas que terminaron el secundario, que por ahí saben ponerle sonido a las palabras, digo, asocian fonema y grafema, pero no comprenden lo que leen, entonces no saben leer. Si no comprendés, no sabes leer. Entonces la escuela ha perdido su función original, ¿no? Que es la de hacernos pensar. Y hoy tenemos un elemento más fuerte, que es la aparición de un montón de porquerías como estas que nos proponen no pensar. ¿Para qué voy a aprender a leer? Si igual puedo comunicarme, si igual puedo mandar un audio, si igual lo puedo manejar igual. ¿Para qué me voy a preocupar por pensar? Si está esto, lo puede pensar por mí. Y ahora, hace un par de años, apareció, ¿no? La famosa inteligencia artificial que lleva todo eso al extremo. ¿Y por qué traigo esto? Hace poco en las escuelas hubo esa jornada que llaman de convivencia, en donde teníamos que juntarnos los docentes con los alumnos. En esa jornada lo hacemos con un documento que viene de provincia. Tenemos que repasar cómo es el nuevo régimen académico, ¿no? Vieron que hubo un montón de cambios en secundaria, que los pibes no repiten, ¿no? Que se cursa como la universidad, digo, un montón de cambios que están bien o no, pero bueno, no lo traigo por eso. Sino porque en el documento, lo que nos propone el documento oficial es trabajar eso con los pibes y las pibas, con un cuadrito en donde teníamos la normativa, o sea, la normativa aprobada por el ministerio, y al lado una traducción de la normativa hecha por una inteligencia artificial. Teníamos que a los pibes decirles, vamos a nosotros leer una traducción que lo hizo una máquina. Tenemos que fomentar, divulgar, y eso venía del Estado. Sí. Entonces digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué somos promotores de esto? Digo, estas porquerías vinieron a cambiar el mundo y nadie les preguntó, digamos, nadie consultaron para cambiar nuestra realidad, para cambiar nuestra cotidianeidad. Son de facto como se impone. Y nosotros desde el Estado lo que hacemos es fomentarla y no decir, paremos un poco y a ver cómo hacemos con esto, ¿no? Porque la realidad es que la escuela pierde ya todo sentido, ¿no? Digo, le preguntás está en WhatsApp, a Meta esto, le preguntás un cosa y ya te responde, digo, no hace falta nada. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, la colonialidad viene por ahí en la actualidad. Ya no es ni siquiera el falseamiento de los conocimientos, sino es que no haya posibilidad de producir conocimiento, que no haya posibilidad de pensar. La anulación del pensamiento viene por acá, ¿sí? Obviamente acompañado con toda una cultura, ¿no? Del consumismo, una cultura que exacerba la novedad, ¿no? y que enarbola la superficialidad. Bueno, esto entra, ¿no? Lo aceptamos sin ningún tipo de alerta. Entonces,
Digo, el pensamiento colonizado me parece que hoy viene por acá, ¿sí? Y que tenemos que dar nosotros la discusión cotidiana y tenemos que tratar de enarbolar toda una situación defensiva, ¿no? Para hacerle frente a esto que, como decía recién, vino a cambiar la realidad de facto, ¿sí? Porque nadie lo permitió, no hay Estado que regule. Bueno, hace poco vieron que hubo todo un revuelo porque Brasil, ¿no? Le impidió a Twitter, ¿no? Porque no se cumplió y todo un bardo tremendo hubo. Imagínense si se quiere regular esto, ¿no? Bien, digo, este es el esfuerzo que hacemos nosotros para tratar de ir actualizando el pensamiento de Forja, si se quiere, ¿no? Y tratando de decir, bueno, en la actualidad, estos mecanismos, cómo funcionan, ¿sí? Y para cerrar y volver un poquito al planteo original de Scalabrini Ortiz, ¿no? Uno de sus principales posiciones políticas en su contexto había sido la neutralidad política, ¿no? En su contexto habían las dos guerras mundiales, ¿no? Y tanto Irigoyen como Perón fueron neutrales. Bueno, Scalabrini era un defensor de esa neutralidad, lo que él proponía, por más que era marginal, igualmente fue perseguido en su contexto porque fue condenado, digo, incluso por desacato, por sostener una posición contraria a la del gobierno que estaba en ese momento en la década infame. ¿Y por qué defendían la neutralidad de Scalabrini? Porque era un contexto de guerras, ¿no? Entre el imperialismo, ¿sí? Porque era consciente de esa dependencia política, ¿sí? Porque los países imperialistas, además de hacer todo lo que decíamos recién, ¿no? De la inestabilidad que fueron provocando en nuestra cotidianidad, el imperialismo también se ha reservado históricamente el derecho, ¿no? De matar de perseguir y de matar al habitante del tercer mundo. Al generar guerras permanentes, un estado de caos, ¿no? Total, fue definiendo dónde está el mal, dónde está el bien, y se fue, como decía recién, reservando el derecho a asesinar, a desaparecer. Acá en Argentina nosotros fuimos víctimas de eso, ¿no? Digo, el Plan Cóndor fue justamente eso, un proyecto hecho en Norteamérica sobre todo para perseguir al mal que ellos en ese contexto lo veían, ¿no? en el latinoamericano, ¿sí? Entonces, digo, de vuelta, para actualizar esa neutralidad que tenían en su momento Scalabrini y Ortiz, nosotros tenemos también que actualizarla y que también cada vez que hay una disyuntiva a nivel mundial, no rápidamente nuestro reflejo es, bueno, ¿de qué lado nos ponemos, ¿no? ¿De qué lado de la mecha estaríamos? Bueno, la realidad es que la posición nuestra y la posición de Forja es una posición latinoamericana y de liberación nacional, ¿sí? Entonces, en eso es lo que al menos nosotros encontramos para poder actualizar ese posicionamiento. Porque insistimos, y con esto redondeamos como para que si hay algún tipo de consulta o en realidad de que quieran decir, está abierto el micrófono, la preocupación del pensamiento nacional, más allá de la producción de ideas y de tratar de darle una teoría fuerte a nuestra posición de dependencia, es justamente que no vivamos el drama que vivimos en las calles todos los días y que no haya ningún argentino que pase frío y que pase hambre. Esa es la preocupación del pensamiento nacional. Todo esto que trabajamos recién tiene que ver con eso. Y cuando hablamos de hacer gobierno, creo que ese debería ser nuestro norte, ¿no? Que ningún argentino pase hambre, ningún argentino pase frío. Nada más, gracias.